Alabado sea tu nombre, Señor, exaltado sea tu nombre, Padre. Glorificado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Gracias, gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Aleluya. Gracias, Señor. Aquí estamos una vez más, Señor. Guíanos. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesucristo. Bendice la vida del remanente. Bendice, Señor, y suple sus necesidades, pero sobre todo, Señor, dales hambre por tu palabra, Señor. Dales hambre, Señor, de conocerte. Aleluya. Que no se conformen, Señor, a decir que tú los amas. Que ellos puedan verdaderamente entender tu amor. Y lo que tú has puesto, Señor, como condición para ser amados por ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Para que no olvidemos que tu misericordia nos debe guiar al arrepentimiento, no a la autosuperación personal, por causa de que llegamos a una iglesia, pero no entendemos el reino de Dios, donde los hombres se motivan solamente por estímulos y por sus logros personales y por su crecimiento secular y teológico, y no, Señor, por un conocimiento espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, iniciando un proceso más, una etapa más. Ayer le hicieron a Ames un aspirado de médula ósea y el médico lo encontró bueno. Y le dijo a Ames que
solamente iba a hacer este ciclo de quimioterapias y el próximo mes, y que después la iba a dejar descansar. Esperemos en Dios y esperemos en su misericordia. Damos gracias a Dios por todo, hermanos. Solo que ayúdanos a orar, hermano. Nos pidió que no hay quimios y tenemos que conseguirlas. No sé cuánto cuestan, no sé dónde están. He hablado a farmacias y no me respondieron, y hablé con una fundación. Ellos los están rastreando. Así que les agradecemos, hermanos, su apoyo. Estoy cansado, pero esperemos en Dios que ya descansando esta noche ya en el nombre de Jesús. Paz de Cristo, hermanos. Permítame tomar agua. Es agua de guanábana, hermano. Vamos a cantar, hermanos. Dice el canto aquel: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Ya la noche pasará con su favor de tus penas. Ya no temas, aleluya. Aleluya. No tengo derechos de autor, hermano. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van,
nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Aleluya. Cántico celeste, hermano. Gloria a Dios. Cántico celeste. Apenas los hijos de pastores se acuerdan de ese canto. Bendito Dios. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. En tu ser, en tu ser dulce canto gozarás. En tu ser dulce canto gozarás de alegría cada día, aunque en pruebas y tristeza encontrarás, en tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque en aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Ya la noche pasará con su pavor de tus penas, ya no temas, hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor, pronto el sol alumbrará en tu corazón, cántico celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque en aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Tus apuros siempre debes olvidar, en tu alma dulce calma, no te olvides que la noche pasará y en tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque en aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Gracias, Señor.
Aquí vamos, hermanos, gozosos en la esperanza. Qué tan importante, hermanos, es no ser ciegos espiritual. Nosotros tenemos un problema muy fuerte. Y ese problema son nuestros ojos. Porque decimos que vemos, nuestro pecado permanece. Por eso es que tenemos nosotros que saber usar los ojos. Acuérdense que los sentidos son para ejercitarlos en el discernimiento del bien y del mal. El apóstol dijo, si yo no supiera que la ley dice no codiciarás, yo pudiera codiciar y no se me contaría como pecado. Pero cuando sé que la ley dice no codiciarás, ¿cómo lo evito? ¿Cómo lo evito? Por eso es nuestro principal enemigo, hermanos. Para que nosotros andemos por la fe, es precisamente nuestros ojos. No es el diablo. Nosotros tenemos que aprender a ver las justicias y las injusticias. Para que nosotros, hermanos, sepamos a quién acudir. No todo en la vida es dulzura. Recuerde que el Señor Jesús dijo, cada día trae su propio mal, cada día trae su propio afán. Pero ¿dónde lo trae, hermano, el mal? ¿Y dónde trae el afán? Mire, hermano, aquí. El día en sí mismo simplemente es el tic-tac, tic-tac, tic. No es el TikTok de ahí de las redes sociales. Es el segundero. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Cuál es el afán del tiempo? ¿Cuál es el afán del día? El que yo meto a mi mente. La Biblia dice, no participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Pero tanto va el cántaro al agua hasta que se quiebra. Hay mucha gente alrededor de usted que nomás le lleva y le trae. Nosotros necesitamos, hermanos, entender que los problemas de cada día no están en el día. Están en nosotros, en nuestras mentes. Por eso tenemos que tener cuidado con la conciencia. Porque a través de la conciencia nos habla el Espíritu Santo. Mire, hermano, y cuando usted va a escuchar un sermón, no lo escucha con la conciencia, lo escucha con los oídos. Fíjese, qué terrible es lo que hacemos. Y si la palabra que escuchamos nos agrada, decimos gloria a Dios, aleluya, amén. Pero si no nos agrada, nos quedamos en silencio. Hay pastores que se ponen así.
Otros se ponen así. Y todo el mundo está aplaudiendo, y todo el mundo, y el que está presidiendo, y cuántos son gloria a Dios, y cuántos son grito de júbilo, y el pastor. Y estamos viendo. Y nuestra mente empieza a funcionar. ¿Y nuestro espíritu cuándo, hermano? Por eso tenemos que tener cuidado, que miremos qué luz hay en nosotros. Porque si fuéramos ciegos, hermanos, no tendríamos pecado. Yo les comenté en una ocasión que estábamos en la convención en el distrito. Yo ya estaba en el pastorado. Y estaba presidiendo el obispo presidente precisamente. Y estaba hablando del capítulo 6 del profeta Isaías. El capítulo 6 del profeta Isaías. Y quiero que vaya, por favor, al capítulo 6 del profeta Isaías. Y es bien hermoso. Dice el versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Estaban suspendidos. Estaban haciendo 3 cosas en la presencia. Estaba el obispo predicando, y yo recuerdo que dijo: cada uno de ustedes es un problema. Santo, me pegó. Y yo inmediatamente le dije: Señor, ¿por qué está diciendo eso? En mi mente, en lugar de molestarme, yo le hice una pregunta al Señor en mi mente: Señor, ¿por qué está diciendo eso el obispo? Que cada uno de nosotros somos un problema. ¿Cómo es posible? Es como si el papá le dijera a cada uno de sus hijos: cada uno de ustedes son un problema. No le puedes echar la culpa a tus hijos de tus malas decisiones. Y yo le pregunté al Señor: ¿por qué está diciendo eso? Y el Señor me respondió. Pero no me respondió la pregunta que le hice. Me enseñó. Tres requisitos para permanecer siempre en la presencia del Señor. Lo que estaban haciendo esos seres vivientes, esos serafines, están en la presencia del Señor, pero no pretenden verlo. Con 2 alas se cubren sus rostros. Eso es fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Eso es fe, y con 2 cubren sus pies. Eso se llama santidad.
Y la tercera, cuando vuelan, eso es diligencia, es obediencia precisa, no es obediencia a medias. Ellos están ahí suspendidos en el aire esperando que Dios les ponga un sentir, un deseo en su corazón para ejecutarlo inmediatamente. Siempre que escuches algo que sabes tú que choca con tu espíritu, pregúntale al Señor. ¿Por qué? Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y como muchos pastores, les encanta, ¿cómo se dice?, descargar su incompetencia. Y el obispo presidente dice, cada uno de ustedes son un problema. Y entonces los pastores van y repiten en la iglesia, es que cada uno de ustedes son un problema. Piensan que los presidentes no se equivocan. Mire, hermano, cuando una autoridad peca y se equivoca de esa manera, tiene un efecto terrible en todo el cuerpo. Si un miembro peca, escucha, si un miembro peca, un miembro de una iglesia peca, no tiene el mismo efecto cuando la autoridad principal peca. ¿Hay alguien en casa? Porque no estamos acostumbrados. Creemos que ellos siempre hablan de parte de Dios. No, hermano. No, por favor, nunca idealices a una persona que está en autoridad como que nunca se equivoca, porque vas a caer en el mismo hoyo. Por eso Jesús fue muy enfático y dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y en la cátedra de Jesús, hermanos, se sientan los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que permanecen en la palabra, y la palabra permanece en ellos. Ama, allá va. ¿Hay alguien en casa? Miren, hermanos, hay una enorme diferencia entre un creyente y un discípulo. Un creyente nunca renuncia a lo que posee. Un discípulo renuncia a padre, a madre, a hijos, a casa, a trabajo. Se niega a sí mismo. Por eso hay tanta gente, hermano, profetizando, pero nunca se han negado. Por eso profetizan de éxito y de prosperidad. Y Jesús dijo, fíjese bien, el obispo dijo, cada uno de ustedes es un problema. ¿Dónde dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros somos un problema? ¿Acaso para Jesús los discípulos eran un problema? ¿No será que queremos dirigir la iglesia con nuestra mente por lo que vemos? ¿Por lo que razonamos? ¿No será que nos falta conocer a Jesús? Vaya.
¿Hay alguien en casa? Por eso Jesús dijo, la luz en las tinieblas resplandece. Cuando el hombre estaba diciendo, cada uno de ustedes es un problema, el Espíritu me estaba diciendo, se requiere la fe, se requiere la santidad y se requiere la obediencia precisa. Eso es lo que se requiere. Muchos, hermanos, tenemos fe. Y creemos que la santidad es por lo que hacemos, no por el sacrificio de Jesús. Y practicamos una santidad impuesta por hombres. Cuando la verdadera santidad es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos santifica. Yo puedo traer la falda larga. Yo puedo cubrirme la cabeza. Yo puedo estar vestido de saco y corbata. En la elegancia, en la opulencia religiosa. Pero mi corazón puede estar como Naamán el sirio. Es tan importante que nosotros tengamos cuidado con la luz que hay dentro de nosotros, porque la forma en que vivimos el Evangelio nos delata si tenemos verdaderamente comunión con el Espíritu o tenemos dones solamente. Y por lo consecuencia tenemos un ministerio. Por eso los fariseos se incomodaron al oír las palabras. ¿Acaso nosotros también somos ciegos?, les dijeron. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecados. Aquellos serafines se cubren el rostro porque no pretenden ver a Dios, hermano. Ellos son santos y cubren sus pies. Pero lo que los santifica es la obediencia. Todo se resume a la voluntad de Dios. Cuando oramos, cuando Jesús les enseñó a orar a los discípulos, les dijo cómo no hacerlo. Y es como lo hacemos en la iglesia. Cuando la Escritura dice, ora a tu Padre en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Queremos ser la mejor oración y disertamos en la oración y decimos tantas cosas acerca de Dios como si realmente, hermano, o verdaderamente lo conociéramos. Es que es por fe, dicen, es que es por fe. Sí, hermano, pero una cosa es que sea por fe y otra cosa es que sea de diente para afuera. ¿Hay alguien en casa? Todos queremos que Dios nos hable. Entonces, si nosotros nos negáramos a ver lo malo y empezáramos a ver lo bueno, decíamos la vez pasada, tarde que temprano aprenderíamos a ver a Jesús en la hermana, a Jesús en el hermano. ¿Por qué? Por sus frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. No dice, por sus frutos los juzgaréis. ¿Hay alguien en casa? Es tan importante, hermanos. Jesús está hablando
acerca de los fariseos, porque los fariseos pretendían guiar, pretendían aprobar quién entra y quién no entra. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, hermano. Y Jesús les tiene que decir en el capítulo 10 de San Juan: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mire, hermanos, Jesús les tiene que decir a toda la gente, porque ellos eran los que decían que sí y que no. ¿Por qué? Porque ellos explicaban la ley al pueblo, pero la explicaban en su interpretación privada. Por eso Pedro tiene que decir que la profecía no es de interpretación privada. Y Jesús les dice 2 veces: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Hay alguien en casa? Dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Miren, hermanos, si entendemos correctamente esta palabra, nos vamos a dar cuenta que todo está al revés. No pretendo hablar mal de la iglesia, porque no es mi trabajo hablar mal de la iglesia. Simplemente cantar la caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea apagará. Sino que en su nombre vamos a esperar los gentiles. ¿Hay alguien en casa? Y esta palabra ofende completamente a los escribas y a los fariseos. Jesús le dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta, ¿sí?, en el redil de las ovejas. Le está dando una parábola, hermano, y enseguida la explica. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Cuál es el redil de las ovejas, hermanos? Una cosa es la iglesia físicamente y otra cosa es la iglesia espiritualmente. En la iglesia física, Jesús la compara con un redil de ovejas. Pero en el plano espiritual, la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un redil de ovejas. Como nosotros pensamos y nos esforzamos por hacer sermones acerca del redil y cómo el pastor tiene que quebrarle la piernita a una oveja para que no se le escape. Y cómo tiene que ungirla para que las ovejas, para que las moscas no se paren en sus ojos y la dejen ciega. Y cómo tienen que esquilarla para quitarles la lana. Somos especialistas en hacer que lo físico sea una realidad. Pero no tenemos intuición, ni siquiera, hermano, de lo que es el reino de Dios. Podemos hablar del reino y que somos nosotros los que traemos el reino, porque los demás ya no, hermano. El reino de Dios está aquí, está entre nosotros.
Y el que quiera conocer la voluntad de Dios, conocerá, dijo Jesús, si yo hablo por mi propia cuenta. Pero el que quiera conocer tiene que venir a través de mí. ¿Por qué? Porque se trata de entrar al redil de las ovejas. Porque el Señor se presenta desde el Antiguo Testamento como el buen pastor en la concepción de David, en lo que él puede extraer por el espíritu de la ley. Y él alcanza a decir en el Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea que a Dios le encanta, hermanos, pastorear. A Dios le encanta pastorear. ¿Hay alguien en casa? Y cuando él pastorea, dice David, nada me falta. Porque su misericordia es más dulce que la vida. Y si Jesús fuera nuestro pastor, nosotros pudiéramos cantar. Señor, vengo a suplicarte que escuches esta canción. Estaba yo pensando en ti, llegué a una conclusión. Que la vida sin ti no es vida, tampoco felicidad. Y aunque mi abrigo sea un árbol, contigo es palacio real. Y aunque mi abrigo sea un árbol, contigo es palacio real. Que me falte todo menos tú. ¿Para qué quiero la vida si me faltas tú? Aquí en mi vida tu voluntad y que me falte todo menos tú, Señor. Si nosotros lo entendiéramos verdaderamente, Jesús es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Y tendríamos todas las bendiciones del Salmo 23. Aleluya. Por eso es importante, hermanos, entender las cosas en el sentido espiritual. Sí, es necesario que nosotros aprendamos a través de la palabra. Pero la palabra es para practicarla.
Aleluya. Santo Señor. Jesús dijo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea, Jesús es la puerta. Aquí más adelante, Jesús les dice en el versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Va a encontrar un alimento. Ese alimento, hermanos, es su palabra y no va a poder vivir sin su palabra. Va a vivir en la palabra. La palabra es Jesús. Aleluya. Por eso Jesús dijo más adelante en el capítulo 14, el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Dónde tienes los mandamientos? ¿Dónde los tienes? Si tenemos el Espíritu Santo, la vida del Espíritu fluye de manera natural. Así como la vida de la carne fluye de manera natural, la vida del Espíritu fluye también de manera. Si hay Espíritu en nosotros, hay fruto. Y fluyen de una manera natural. Sí, pero tenemos un impedimento, la carne. Yo soy el estorbo. Y hago que cada día traiga su propio mal. Y hago que cada día traiga su propio afán. Por eso Dios puso su espíritu. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Y dijo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Cuando entramos, hermanos, cuando entramos nosotros a la iglesia a través del bautismo, la puerta no es el bautismo, la puerta es Jesús. Pero nosotros estamos endiosados con el bautismo. Y por eso muchos de nosotros creemos que somos mejores que los trinos. Y por eso creemos que solamente nosotros vamos a ir. El que no entra por Jesús, simplemente no entra. Se queda afuera. Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él es la puerta. Amén. Pero mire, hermano, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El primero en entrar por la puerta es Jesús. A este abre el portero. Jesús no viene y abre la puerta por sí, porque él quiere. No, el portero es el Padre.
Él lo introduce al mundo para mostrar su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice, a este abre el portero. El Padre pone a Cristo como la puerta. Y entonces Jesús dice, yo soy la puerta. Es Dios mismo actuando. Y miren, hermanos, yo creo que vamos a parar aquí porque hay un tema muy fuerte relacionado con lo que está pasando actualmente acerca de las puertas. Y Dios establece una puerta. Y una puerta es el lugar de entrada a un reino. Todas las ciudades, hermanos, tenían una puerta de entrada. Cuando empezaron a poner el sistema en el mundo para cobrar impuestos y para tener el control de los que entraban y los que salían, los hombres sabios antiguamente se sentaban a las puertas a discutir los asuntos de la comunidad en que vivían. Le preguntamos a Lot, paz de Cristo. El que entra por la puerta para establecer el redil de las ovejas, amor. Ese es el pastor. Por eso, allá en el 2000, cuando el Señor me habla de la apostasía, que es el hombre quitándole el control a Dios para establecer su propio control. El Señor me hace una pregunta y me dice, ¿quién es el pastor? ¿Tú o yo? Y yo les digo con esta tranquilidad, pero cuando yo escuché la pregunta, no era así. Era la voz tronante de Dios que te desintegra, que sientes que te estás muriendo, que te sientes morir al escuchar esa voz. Y yo no podía responder del temor que se apoderó de mí. Y para que me quedara claro, me dijo, ¿quién es el pastor? ¿Tú o yo? Y luego, ante mi silencio, porque él sabía que no podía hablar, viene la siguiente pregunta, ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿Tú o yo? Por eso les digo, una cosa es saberlo, porque lo lees, pero otra cosa es saberlo porque la palabra te ha taladrado. La palabra te ha desmenuzado. Y como yo no podía responder, me volvió a hacer otra pregunta y me dijo, ¿cuándo yo te encontré? ¿Qué éramos tú y yo? Cuando yo te encontré, ¿qué éramos tú y yo?
Y ante mi silencio, él mismo respondió y dijo, tú eras mi enemigo. Pero yo me acerqué a ti y te hice mi amigo. ¿Hay alguien en casa? Por decir eso, por decir de la apostasía de la iglesia, me constituí su enemigo de ellos. Cuando la Escritura dice en 1 de Juan 3:16, vaya por favor a 1 de Juan 3:16. No a San Juan 3:16, yo sé que usted se lo sabe en memoria lo que vamos a decir. Pero vaya por favor a 1 de Juan 3:16. Aleluya. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Cuando Él me dice, yo me acerqué a ti y te hice mi amigo, eso se llama amor. Después que me dieron carta de renuncia, nadie se ha acercado a mí. Yo me he acercado a servir. Y he servido. Todavía serví 18 años. 19 años serví en la iglesia. Habiéndome ellos dado una carta de renuncia. Todavía sirvo a la iglesia. Mire, hermano, el 15 que dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es ladrón, es salteador, porque no entraron por la puerta. Pero ellos son los que gobiernan. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué debemos hacer? ¿Conocemos el amor de Dios? ¿Somos un problema? ¿O somos hijos de Dios? ¿Hay alguien en casa? Y si conocemos el amor de Dios, ¿qué debemos hacer nosotros? Si de pronto Dios te da una palabra para tu pastor y ahí evidencia el Espíritu Santo que tu pastor no está bien, te vuelves su enemigo, te hacen pedazos y no les importa. Eso es lo que tenemos que hacer, hermana Esmeralda, poner la vida por los hermanos. Él la puso por nosotros. Nosotros, si amamos a Dios, debemos poner la vida por los hermanos. El tiempo se acabó, hermano.
Pero ¿cómo vamos a ver si no hay luz? Si todo lo que vemos con nuestros ojos nos estresa, nos angustia. Por eso es tan importante, hermano. Lo que yo conozco de Jesús, si yo lo conozco, se va a reflejar en mi conducta. No mis dones, no mi ministerio. ¿Hay alguien en casa? Necesitamos, hermanos, entender que hemos entrado no a la iglesia de 4 paredes, hemos entrado al cuerpo de Cristo. Y solamente entra a ser miembro del cuerpo de Cristo aquel que recibe el Espíritu de Cristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Les amamos, hermanos. Seguimos mañana con el favor de Dios. Nos vemos a las 8 de la mañana en el discipulado de la caña en cascada. Estamos hablando de un tema muy espinoso, y que Dios nos dé gracia, hermano. Que Dios nos dé gracia y sabiduría para quitarle las espinas al pescado y que usted lo pueda digerir. Así que bendiciones, hermanos. Les amamos. Oren por nosotros. Amén.